Acompáñeme por favor al capítulo 54 de Isaías. Me gustaría que leamos los primeros 8 versículos de este pasaje, pero los versículos 7 y 8 son los principales. Dice así, comenzando en el versículo primero. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, refiriéndose al pueblo de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Ahora, los versículos 7 y 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Qué significa cuando Dios dice que escondió su rostro? Aquí Dios se refiere en concreto al pueblo de Judá y les habla de una profecía sobre lo que les sucederá, y sabemos que durante 70 años estuvieron bajo el cautiverio babilónico. Por un momento, les dice Dios, por un breve momento. ¿Cuánto dura un breve momento? Él dice, esconderé mi rostro de ti, te abandonaré. Este es el pueblo de Dios. Abandonar al pueblo de Dios, ocultar su rostro, eso no suena a un Dios de misericordia, de bondad, de benignidad, de amor y de conocimiento, poder y presencia infinitos. ¿Qué hace Dios cuando oculta su rostro al pueblo al que dijo que amaba más que a todos los pueblos de la tierra? Ahora bien, permítame explicarle lo que eso no significa. Eso no quiere decir que por alguna razón o en algún momento de nuestra vida Dios deja de interesarse en lo que nos concierne y por eso esconde su rostro. No significa eso. Cuando dice que esconde su rostro o nos abandona por un momento, tampoco significa que nos abandona y nos deja solos. No podría significar eso porque Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, no significa que haya decidido no mostrar interés. Tampoco significa que nos haya abandonado a la situación o circunstancia en la cual nos encontramos, ni significa que no tenga ningún interés en absoluto, ni significa que haya dejado de amarnos por un breve momento, ni significa que ya no se interese por un breve momento. ¿A qué se refiere cuando dice que los abandonaría por un breve momento, que escondería su rostro? Veamos lo que creo que Dios está diciendo. Piense por un momento en su relación con Jesucristo y cuanto más real sea, más real será esto para usted. ¿Ha habido momentos en su vida en los que en verdad necesitó a Dios? Mire, todos lo necesitamos todo el tiempo, pero hay momentos cuando sentimos una necesidad fuerte, profunda y desesperada de una relación cálida y maravillosa con Él. Solo queríamos sentirlo de una manera muy especial, pero al acercarnos, Él no estaba allí. Usted dirá, espere un minuto. Él dice que está presente al mismo tiempo en todas partes.
correcto, pero usted se le acercó y por alguna razón no pudo sentirlo. Oró y por alguna razón parecía que él no escuchaba. Y comenzó a leer las Sagradas Escrituras y todo se volvió borroso cuando trató de entender lo que decían. De hecho, mientras leía, parecía que solo había un texto impreso en negro sobre papel blanco y no tenía ningún mensaje. Y entonces se hizo esta pregunta: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo orar? O, ¿por qué no estás escuchando? ¿Por qué te siento tan distante? Y la palabra aquí es alejamiento. Dios, ¿por qué me siento tan alejado de ti? ¿Por qué siento que hay una brecha entre nosotros? ¿Por qué siento que hay separación de algo entre nosotros y parece que no puedo alcanzarte? Y usted comienza a mirar su corazón y dice: Señor, ¿qué he hecho? ¿Hay algo en mi vida de lo que no soy consciente? ¿Hay algo que dije? ¿Algo que hice? ¿Por qué no puedo comunicarme? Ahora, cuando en el pasaje bíblico dice que Dios esconde su rostro, eso no significa que deja de saber lo que sucede, porque Él tiene conocimiento infinito de todas las cosas. Dios es espíritu y todas las personas están en su presencia. ¿A qué se refiere cuando dice que por alguna razón esconde su rostro? Bueno, describámoslo así. De alguna manera, es como si Dios simplemente corriera el velo entre Él y nosotros. Es como si Dios retirara la sensación de unidad, y esa calidez e intimidad que sentíamos ya no está. Es como si cerrara su oído y oráramos y supiéramos que no nos escucha porque simplemente la oración rebota en las paredes. Todos esos son sentimientos que nosotros tenemos. Pero mire, Dios no se aparta de nosotros, pues siempre estamos en la presencia de Dios. No es que no esté allí, siempre está allí. No es que nos haya dejado a nuestra suerte. No puede hacerle eso a uno de sus hijos. Él le dijo a su pueblo: por un tiempo será como si los abandonara, como si volviera mi rostro y escondiera mi rostro de ustedes. Y lo que les decía era esto: lo que van a experimentar va a producir en ustedes el sentimiento de que los he abandonado, que los he dejado, que he escondido de ustedes mi rostro amoroso. Y entonces están atravesando un valle de sufrimiento y angustia. Ahora permítame darle algunas razones por las cuales creo que nosotros tenemos la sensación de que Dios ha escondido su rostro de nosotros, que nos ha abandonado, que el velo está corrido, que la unidad se ha hecho añicos. Lo primero que es muy evidente es esto: cuando elegimos deliberadamente pecar contra Dios y violar un principio espiritual conocido, ¿qué sucede? Es como si Dios corriera el velo entre nosotros y nuestra comunión con Él. Y permítame decirle lo que no estoy diciendo para que no se confunda. No estoy diciendo que usted esté perdido. No puede estarlo una vez que es salvo. Tampoco dije que Dios le había abandonado. Pero lo que sucede es que cuando elegimos pecar deliberadamente contra Dios, como Él le advirtió a Judá una y otra vez acerca de su idolatría, y violaron la ley de Dios una y otra vez, ocurre lo que Él dice. Como resultado, el sentimiento que tendrán es que he escondido mi rostro, que los he abandonado por un momento. Así que cuando pecamos contra el Señor, ¿qué sucede? La misma naturaleza del pecado en sí es como un velo que se corre entre nosotros y Dios. La segunda razón que nos produce ese sentimiento es cuando el Señor decide enseñarnos algo. Entonces, ¿qué hace? Nos pone en el valle. Vayamos al capítulo 48 de Isaías solo por un momento. Y aquí hay un versículo que describe lo que a veces sentimos que el Señor nos está haciendo. En el versículo 10 dice: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahora vayamos a Job capítulo 3. Job capítulo 3. Escuche lo que Dios dice. Aquí está un hombre que fue sometido a prueba y Dios lo permitió.
Dice así a partir del versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Aquí hay un hombre que está atrapado. Un hombre que está en un estado de desesperación. Toda la tierra se ha derrumbado sobre él, ha perdido todo lo que tiene valor para él, y dice: maldito sea el día en que nací. Ensombrecido, alejado de Dios. El velo se ha corrido, la unidad está rota, y todo lo que parecía que el amor de Dios había provisto para él, la ira de Dios lo había quitado. Y mire, no fue su pecado. Fue que Dios estaba en proceso de enseñarle algo y lo llevó a través del valle para enseñarle una gran lección. Amable oyente, a veces sentimos que Dios ha escondido su rostro. A veces sentimos que se ha alejado de nosotros y no podemos entender por qué. Pero preste atención. Cuando el Señor quiere enseñarnos algunas cosas, no todas, algunas lecciones requieren que Dios nos dé la sensación de que estamos por nuestra cuenta. Ahora bien, ¿qué hizo con Job? Permitió que Job pasara por el sufrimiento, la prueba y la angustia. Permitió que lo probaran en cada área de su vida. ¿Qué hacía Dios? Cuidaba de Job. Usted dirá: ¿cómo puede un Dios amoroso hacerle a un hombre lo que le hizo a Job? Se distanció de él, escondió su rostro de él, lo abandonó a la enfermedad, a sus enemigos y a la destrucción de su familia. ¿Cómo podría un Dios amoroso hacer eso? Pero mire, ¿no es interesante que aún en nuestros días estemos hablando de Job? ¿No son interesantes las lecciones que se encuentran en este libro? Ese Dios, por un momento, por un breve momento, ¿qué hizo? Simplemente escondió su rostro por un momento. Es como si lo hubiera abandonado por un momento, pero ¿qué dice Dios? No estoy lejos. Y puede ser que usted atraviese algún valle en su vida hoy y esté diciendo: Dios me ha abandonado. No, no lo ha hecho. Es posible que haya escondido su rostro por un breve momento para enseñarle que en verdad no puede prescindir de él y para enseñarle cuánto depende de él para cada cosa en su vida y para hacerlo consciente de hasta dónde puede contar con él y cuánto le ama. Mire, si nosotros tenemos el hábito de depender constantemente de la comunión y descansar en la comunión y confiar y apoyarnos en la comunión de esposos o esposas o hijos o amigos, ¿no sería natural que Dios de vez en cuando capte nuestra atención, escondiendo su rostro y permitiendo que de repente nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos y que entonces clamemos a Él? Así que a veces eso ocurre debido al pecado y a veces por una lección que Dios está tratando de enseñarnos. Y otras veces, mientras caminamos por el valle, Dios hace precisamente eso, para ayudarnos a ver cuán dependientes de Él somos en cada área de nuestra vida. Está más allá de nuestra comprensión el ser capaces de pensar de manera razonable, racional, sincera, objetiva y emocional y vivir la vida sin tener a un Dios a quien recurrir. Incluso las personas perdidas, que odian a Dios con los labios, en el fondo saben que cuando se nos viene el mundo encima y todo lo demás está perdido, los cristianos quizás tengan razón. Y en esos últimos momentos, ¿qué harán si no exclamar: Dios mío, Dios mío? He oído personas que maldicen a Dios y que la única vez que usan el nombre de Dios es en las malas palabras. Y cuando ocurre una catástrofe en su familia, ¿cuál es la primera frase? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
Eso es exactamente lo que dicen. A veces usted tiene ese sentimiento porque se encuentra en un estado de depresión. Y mire, eso no es espiritual en absoluto. A veces eso puede ser el resultado de un problema espiritual, pero a veces surge algo físico y usted se deprime y dice, Señor, ¿dónde estás? Recuerde lo que él dijo, por un breve momento te abandoné. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Permítame mostrarle algo. Busque el capítulo 4 de 2 de Corintios y escuche lo que dice. Y mire, solo usted puede decir y sentir esto cuando lo entiende desde la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo describe todas las cosas que le han sucedido más adelante en este libro, pero en este pasaje en particular, Pablo habla de que lleva en su cuerpo la muerte del Señor y todo lo demás. Pero al llegar al versículo 16, dice, por tanto no desmayamos, a pesar de todas las cosas por las que hemos pasado. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, en su espíritu. Escuche, aquí está la clave. Versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe qué significa esta leve tribulación? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Lo que para nosotros es pesado y gravoso y tan de mala fe y tan injusto. Pablo dice que desde la perspectiva de Dios es una leve tribulación. Dice que es solo por un momento. Puede que para nosotros sea mucho tiempo, pero la calculadora de Dios nunca calcula mal. Él sabe exactamente cuánto tardará para llamar nuestra atención. Y observe lo que dice en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Pero te recogeré con grandes misericordias. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Nunca olvide esto. Si Dios nos pone en el valle para enseñarnos algo, siempre nos dará más de lo que merecemos cuando levanta el velo. No dijo con misericordia, sino con grandes misericordias. No dijo con misericordia, sino con misericordia eterna. ¿Qué hará? No dijo te la daré, sino te recogeré con grandes misericordias y misericordia eterna. Amable oyente, no sé dónde está usted desde su punto de vista, pero puedo decirle dónde está desde el punto de vista de Dios. Aún está envuelto en sus brazos eternos y amorosos. Puede que no sienta su toque, puede sentirse distante, pero esos son sus sentimientos. No es la realidad de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos momentos? Simplemente confiar en lo que Dios dijo y creer en quién es Él, en su carácter, y saber que nunca jamás podríamos ser abandonados. Nunca podríamos estar desamparados por un Dios que nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito. Ahora bien, amable oyente, si usted nunca ha confiado en Jesucristo como Salvador, puede que tenga un falso sentido de seguridad, pero si lo piensa, eso es falso. Usted está en un valle profundo y oscuro y no puede ver la salida. Por eso quisiera mostrarle que Dios el Padre, mediante el Espíritu Santo, está transitando ese valle junto a usted. Por muy deprimido que se sienta, por muy alejado que esté de Dios, Él restaurará su comunión y le fortalecerá, le edificará y le conformará a su semejanza. Ahora bien, cualquier cosa que Dios quiera que usted haga, ¿lo obedecería? Puede ser que lo que Él quiere que haga es que confiese su falta de fe en Él y confíe en Él para que Dios le guíe hasta la luz y la cima de la montaña porque está a su lado.